traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Ay, Cristian. Y sí, efectivamente, señoras y señores. Y sí, vos lo escuchaste, oíste ese jazz de fondo cuasi erótico y te diste cuenta que empezó la culpa de tus padres. ¿Cómo estás, Cristian? Tanto tiempo, te extrañamos. Hola, bien, sí, yo también extrañé mucho todo esto, sinceramente. Pasé muy mal la semana pasada sin hacer este programa. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Contanos qué te afligió a punto tal de no poder presentar. Nada, boludo, uno se enferma y ta, ¿viste? Capaz que son cosas que nos pinta mucho contar por la radio. Pero no, sí, tuve unos días sin poder comer, literal, tipo, horrible. No se lo recomiendo a nadie no comer. Es lo que le pasa a la gente cuando siembra mal en el mundo. Cuando siembra mal. Ojalá. Me faltaría sembrar un poco de mal, dicen que es divertido. Mira, qué buena reflexión. Es gracioso porque, claro, yo la vez anterior me salteé toda esta parte hablando de... No sé si lo llegaste a escuchar, pero yo dije que en realidad sí. no se puede hacer humor de a dos porque es una escena bastante triste. De a uno. Claro, a lo cual adhiero. hacer humor solo, adelante de una se computadora, es triste. No, que se puede o no se puede, no importa. Porque de otro lado se pueden reír de mí o conmigo, pero acá, tipo, en el momento en el que está ocurriendo, si vos no estuvieras, si estuviera haciendo chistes, sería una escena terrorífica. Pero nada. Bueno, nosotros... de última no te enterás si la gente se rió o no, yo qué sé. Si le metes onda. La peripecia del fin de anterior fue que los dos tipo la pasamos mal de diferentes maneras. Cristian se sentía mal del estómago y yo muscularmente. Tipo, yo tuve una peripecia. Para la gente que está en YouTube y ya vio el programa pasado o está viendo este, tengo una cama en vertical atrás mío. Sí. Porque cambié mi cama y la tuve y no entró por el ascensor. Y la tuve que subir con la noble ayuda de alguien que me ayudó. Pero yo me puse del lado de arriba, digamos. Tuve que subirla 9 pisos por escalera al armazón de una cama de madera maciza. Tuve que ponerme adelante y subirla 9 pisos. Y claro, no sé si la gente vio Friends, pero hay una escena cuando intentan subir el sillón que dicen ¡Pivot! Bueno, sí, fue sí, así, sí. pero para que el sillón pero para que la cama pudiera pivot, yo tenía que levantarla. Y así 9 pisos. No. Qué locura. Que de hecho mierda, la cama es bastante deplorable. Pero ya estamos viendo cómo solucionarlo. Y nada, nos reencontramos. Ahora hay que bajarla. No, pelota bajarla. Yo tengo que llegar a bajar eso, lo tiro por el vacío por que la hace. Ventana. Sí, por el vacío que hace lo que va por el costado de la escalera. Igual pobre la persona que te tuvo que ayudar, sinceramente. Totalmente de acuerdo, tipo vino de visita, estaba sola en el comedor y yo estaba subiendo y bajando cosas y dijo, bueno, te ayudo. ¿Para qué? Pobre mujer. ¿Para qué? No. Ay, qué gracioso. Terrible. Bueno, pero nos reencontramos. Cristian, ¿qué tenés para contarnos el día de hoy? Sinceramente nada. Terminamos las clases y es como un shock. Es como un shock de que no sabés qué hacer, Robo. ¿No te pasa que tenés una energía Me encanta. que no sabés a dónde dirigirla? Es como que la inercia de estar todo el rato diciendo, o sea, no sé, es lunes, hoy todavía no es lunes, pero es lunes a la 1 de la tarde, o peor, de mañana, porque nosotros tenemos clase a las 8. Es lunes a las 8, no te vas a levantar a las 8, a las 10, te despertás a las 10 y decís, opa, ¿qué está pasando? ¿Ya amaneció? No estoy llegando tarde a mí me ningún pasa lado. que me despierto tipo 8, 9 y digo, puedo seguir durmiendo. Como... Bueno, placer, igual usualmente ¿no? vos seguís durmiendo por más que tengamos clase. Sí. No, fue un par de veces. Me hace mala fama. Me encanta. No sé por qué la gente me hace mala fama. En nuestro grupo de amigos, esto para los oyentes, ¿no? En nuestro grupo de amigos siempre se da sistemáticamente que le hacemos bullying a Cristian. O sea, yo por ejemplo estoy llegando tarde a una clase porque la compu no me prende o algo y mando un mensaje al grupo y digo, che, y le hablo a la otra compañera, tipo, ignoro a Cristian y le especifico a la otra compañera que estoy hablando de ella.
porque no se puede confiar en Cristian. Entonces, tipo, che, Cristian no va a estar despierto, así que ¿te animás a avisarle al profesor? Yo qué sé, un poco fundado en la realidad está, no me puedo quejar. No, está fundado en tu aleatoriedad, porque vos tenés días en los que te levantás a las 5 de la mañana y te quedás despierto, y días en los que te dormís a las 5 de la mañana y no te despertás hasta la hora del parcial y después seguís durmiendo. Pasa que viste que yo hablo mucho de buscar el equilibrio, no sé qué. ¿Por qué lo digo? Porque digo de extremo a extremo. Porque sos un maldito péndulo. Es difícil, ¿no? Pero bueno, yo estoy progresando mucho, estoy trabajando mucho en reconocer las emociones y cómo te afectan. Y ponerle, si un día trabajas mucho, me estoy siendo más consciente de que al otro día voy a estar re cansado. Son cosas que básicas, ¿no? Pero... No sé si están así, pero está bien. Son maneras de vivir. Bueno, no sé, a mí me pasa. Yo no sé cómo haces vos para estar a full todos los días. O por lo menos eso parece de afuera. No sé. ¿Vos sabés que es algo? Vos sos el hijo de puta que termina todas las lecturas de todo el semestre y no sé qué mierda hace. Vos sabés que yo era una persona muy diferente siendo más chico. O sea, ponete a pensar, a mí me gusta la filosofía desde cuarto de liceo, ¿no? Yo siempre me remito a ese tiempo porque es como una bisagra en mi vida. O sea, yo pasé a ser una persona bastante rara. Ojo con tu micro, Chris, que a veces desliza en la ropa y está haciendo ruido. Ah, ok. Bueno, igual eso lo escuchás vos. Pero... No, y la gente que... Bancátela. ¿Cómo es esto? Yo en cuarto de liceo, tipo, cuando arranqué con filosofía o un año antes, cuando arranqué a escribir, cuando tipo falleció mi primo, era como que tenía una visión del mundo bastante hecha mierda. Claro, ¿cómo no, no? O sea, si arrancaste a escribir por la muerte de alguien que no es normal que muera, creo que sí es normal que escribas de una manera tan negativa. Me parece. Pero sí, yo era tipo muy, bueno, la gente no vive la vida y no se da cuenta de que tipo corre atrás del trabajo y no vive la vida. Y cuando creces, te das cuenta de que hay gente, esto se lo dije a mi novio una vez y como que me sirvió. Porque yo me ponía a releer las cosas que escribía y eran de ese tipo de que la gente no vive la vida y bla bla bla. Y a veces te das cuenta de que cuando a vos te gustan muchas cosas y tenés la suerte de poder hacerlas, también corres. O sea, yo soy una persona, tipo, si Chris mira mi vida, soy de esa gente, soy de la gente que corre atrás de los tiempos porque tiene muchas cosas que hacer. Pero disfruto eso, o sea, yo disfruto de saber que estoy corriendo porque vengo de hacer algo que me encanta y tengo que correr a hacer algo que me encanta. Entonces, me permito hoy... aló, vamos a saludar a los perros de Cristian que siempre los escuchamos de fondo y ahora vamos a hacer los partes, porque si los negamos queda feo, entonces aceptémoslos. Sí. Hay que empezar a... Aceptémoslos. Qué loco eso. Claro, y me di cuenta de que obviamente hay gente que corre atrás de los tiempos y no vive su vida y rechaza que va a morir, estamos todos de acuerdo, como hablé la vez anterior en el monólogo este. Pero también hay gente que corre atrás de los tiempos porque va de una cosa que le gusta a otra que le gusta más. Y eso está bueno. ¿Cómo se llaman tus perros, digo, para presentarlos, ya que son parte del programa? No, lo peor es que este no es mi perro, es un familiar. Un perro familiar. ¿Cómo se llama? No importa. Kenai. Tremendo. No, estoy flipando. Qué buen nombre de perro y lo escucho cada vez más. Me encanta. Está de más, sí. Eso está muy relacionado, creo que con el correr ese atrás de las cosas es memento mori, ¿no? Es lo que decíamos de... Ojo, no. Te estás confundiendo para mí ahí. ¿Por qué correr a ver. Vos decís que correr atrás de las cosas es memento mori. Es al revés, en realidad. Está fundado en el memento mori. Ya entendí. Claro, porque vos ves, sos consciente de la muerte y tu finitud y eso te motiva a correr atrás de las cosas, ¿no? Qué buena. Vos sabés que implantaste una buena paradoja. Porque, bueno, hoy va a estar un poco más difuso el límite entre las dos partes del programa, pero planteaste una buena paradoja, porque es bastante real lo que decís. Porque al fin y al cabo nosotros, está bastante real hasta un punto. Porque nosotros hacemos porque morimos. Estoy bastante de acuerdo con eso. Pero necesitamos ese hacer 24/7, ese producir 24/7 por el paradigma en el que nos movemos. O sea, porque vos sos según lo que haces. O sea, según lo que materializás y lo que aportás a la sociedad desde lo material. Creo que por eso corremos. O sea, no es tanto por el memento mori, que memento mori es un poco más de recordar tu finitud y tiene dos partes. Esa de que es un motor para hacer
pero también es un motor para contemplar, o sea, para un carpe diem, digamos. Eso, me va. Firme que estamos en la misma página. Yo te decía hoy Sí. que al venir hablando durante varios programas sobre las mismas cosas y medio como en la misma página, como que uno va alineando las cosas en las que va trabajando con el otro. Y es fantástico eso porque es justo lo que traje para hablar el carpe diem. ¡Ay, qué bien la puta! Está, dale. Vamos con el copete. Vamos, dale. La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver todas las perspectivas. Arrancamos. Bueno, me encantó primero que nada el monólogo tuyo. De verdad, lo escuché hace un rato. Y me pareció que integró pila de cosas que tipo ya veníamos hablando. O sea, fue como progresar más sobre lo mismo. Lo que no significa que haya sido repetitivo, porque no, ni ahí. Y está además tipo poder observar visiones nuevas sobre lo mismo que ya venimos hablando. Porque, o sea, siento que como en cierto modo estamos montando distintas visiones sobre la misma cosa. Y me parece algo fantástico. ¿Para qué estoy abriendo mis notas? Está bien. Así que bueno. Sí, fue un ¿Te poco. gustaría llenar el silencio? Sí, ¿cómo no quería? A mí, soy de esos que son partidarios de materializar las incomodidades. No para evitar estar incómodo, sino para hacer humor de esas cosas. Me gusta. Obvio, yo también. Lo que se llama derribar la cuarta pared. Y sabes lo que a veces me da un poquito de gracia, tipo cuando estás en... Vos podés estar en silencio con otras personas, porque a veces Sí, puede ser me muy encanta incómodo. estar en silencio con otras personas porque se Me ponen encanta incómodas. eso. Sí, eso. Un poco de gracia me da. De hecho, a Cristian, Pero al principio de estos programas lo ponían como. Cada vez que abríamos el Zoom, nos quedábamos mirando fijo un rato. Hasta que uno se reía. Pero sin decirlo, o sea, yo entraba y lo miraba y no le hablaba. Qué tarado. Bueno, eso. Contame. ¿Te acordás que hace unos programas, el programa antepasado, estuvimos hablando que algo que yo traje que era sobre escuchar al cuerpo y sobre cómo no solamente quedarse en la razón, sino tipo ser consciente de otras señales que nos manda nuestro cuerpo? Y me encantó cómo encajó con eso que vos dijiste sobre las sustancias que anestesian, ¿no? Las cosas que tomamos para, no sé, tapar la ansiedad, para crear más energía para motivarnos, yo que sé, tomar café, ¿viste? Para poder dormir, y cómo con todo eso estamos tapando como síntomas de cosas que en realidad deberíamos tratar, ¿no? Que deberíamos concientizar y darnos cuenta que capaz que nuestro cuerpo nos está diciendo, pará, descansa un poco, o no sé, tenía un poco más de actividad física o lo que sea, ¿no? Y esto lo relacioné un poco con... capaz que es un poco... Hay gente que lo ve como un poco bolazo, pero está muy buena alguna propuesta que tiene, aunque no todo obviamente, que tiene el tema de la biodecodificación y de observar la enfermedad o el malestar como la acumulación de cosas que no estamos escuchando en nuestro propio cuerpo. Y más que nada vinculándolo con temas emocionales, ¿no? A veces pasa que tenemos una emoción muy reprimida en nosotros mismos y eso puede terminar causando malestares físicos incluso en niveles extremos, ¿no? Y esto lo podemos ver ahora que están haciendo unos nuevos campos de investigación. Por ejemplo, ahora en nuestra facultad está la materia que se llama, que es un nombre muy largo, se llama psico-inmuno-neuroendocrinología. Sí. Salado. Y lo que buscan a través de eso es como integrar igual, la parte. Eso. Dale, explica lo que es. Eso, la integración de cómo nuestra psiquis, nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen una influencia en el sistema nervioso y cómo ese sistema nervioso tiene una influencia en nuestro sistema inmune y en nuestras hormonas, en nuestro sistema endocrino. Y está genial ver la interconectividad entre todo eso, ¿no? Y me pareció que calzó como zapato al pie el tema este tuyo de la utilización de sustancias que nos adormecen y nos hacen no escuchar nuestro propio cuerpo, ¿no? Así que eso me pareció fantástico. Vos sabés que Me encanta.
Decime. Que con eso que vos decís, a mí me pasó el otro día que me hice tipo unos estudios de sangre que tenía que hacerme. Y me dio tipo todo perfecto. Y la TSH, que viste, es la de. ¿Cómo se llama esto acá? La tiroides. Tiroides. Un punto alto, que tipo un punto alto sobre lo esperado, sobre el intervalo de confianza, digamos, esperado. Que significa ¿Mucho más alto? No, un punto. O sea, Solo un que punto. claro, se le dice subclínico cuando supuestamente está fuera de lo esperado hacia Pero no arriba, es nada. pero no es nada. Claro. Y no, y yo de curioso dije tipo, ¿pero qué es eso de la tiroides? O sea, si esto está alto, ¿qué genera? Bueno, y justo eso, justo el tema de la tiroides, inmunodeprime el cuerpo. O sea, hace que tus defensas bajen. Y eso Sí, si está muy alto, sí. tiene pila de repercusiones, por ejemplo, o sea, sintomatologías depresivas en cuanto a, o sintomatologías apáticas en cuanto a que justamente eso, te inmunodeprimís, tenés menos energía y arrancás en todo ese ciclo que arranca a afectar lo psicológico desde lo biológico, ¿entendés? Entonces, cuando arrancabas a hablar de esto, arrancabas a hablar de emociones reprimidas o coso, pum, que a veces parece muy abstracto, pero que desde otra perspectiva, hablando de exactamente lo mismo, para la gente que le gusta una u otra mirada, estamos explicando lo mismo y está muy salado. Sí, sí. Bueno, según esto, algo he leído del tema de biodescodificación y todo, que aunque obviamente a veces hacen algunas declaraciones que son poco basadas en lo empírico, ¿no? Por ejemplo, esto de la tiroides lo tocan y tiene mucho sentido, ¿no? Que sería como, por ejemplo, una persona que va mucho para adelante. La tiroides lo que regula es como capaz que la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces una tiroides activada además indicaría que hay un sistema nervioso que está un poco activado además siempre. Y eso también ayuda a regular el metabolismo, ¿no? Una tiroides que funciona además significa un metabolismo acelerado. Entonces significa una persona más energética. Y puede ser que una persona tienda a ser más energética porque su sistema nervioso está configurado así, su tiroides y sus hormonas están configuradas así. O también puede ser que la persona, con sus pensamientos y con la motivación que tiene de darle para adelante, esté como que sobregirando un poco más su cuerpo, ¿no? Y pidiéndole más al sistema nervioso y a las hormonas y todo. Entonces, es un poco un juego parecido al del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. hace que... ¿Me entendés? Sí. Ahí hay. Este... Ojo, acomodate un poco el micro, Chris. O sea, intentá que no resbale tanto. Ahí va, perfecto. Cuando no toca con el buzo estaba perfecto. ¿Cómo es esto? Ahí hay algo para la gente que, tipo, o sea, le gusta leer en general. Yo soy más de interesarme por la idea de leer que de leer. O sea, tengo pila de cosas Me pendientes. pasa más que a vos. Pero una mirada sistémica, o sea, hay algo que se llama teoría de los sistemas, que fue hace muchísimo tiempo, pero que fue una mirada teórica que se utiliza hasta hoy, cada vez más en realidad, de mirar las cosas como sistemas que interactúan entre sí. Y creo que esto, como inciso, porque sé que tenés todo un desarrollo para hacer, pero como inciso sirve mirar las cosas así. Cuando Chris dice, bueno, el huevo o la gallina, estamos hablando en realidad de algo que toma una forma cíclica en la cual cualquiera de las partes está influyendo todo el tiempo en el fenómeno justamente en el fenómeno, en lo que se ve, en lo que se demuestra. Sí. Otro tema que me encantó fue que comentaras que vivimos en un paradigma superficial. Es un tema que sí, creo que hace es 2 años lo total. tengo por ahí guardado en notas y todavía no escribí nada, pero sí. Bueno, pero hiciste un programa, botón. Buenísimo. Y me gustó que hablaras de que quedarse en lo superficial era quedarse en lo simple y no entender capaz que a veces la profundidad que tienen las cosas o la complejidad que manejan, ¿no? Pero eso también me hace, tengo que decirlo, me hace acordar una oración perdón, me hace acordar a algo que decía un loco que yo escuché mucho, Alan Watts se llama, Alan Watts, y algo así que dice como que buscar mucha complejidad también es quedarse en lo superficial. Porque cuando uno a veces está mucho en los pensamientos y en intentando como que reconocer la complejidad de las cosas e incorporarla, uno cae en una vanidad de pensamientos.
en el que solamente te queda para pensar. Esta es la frase: no nos queda más que pensar que sobre los pensamientos en sí mismos. O sea, a veces puede pasar que nuestro mundo se vuelva un mundo de pensamientos nada más, en el que nosotros solamente estemos pensando sobre lo que ya pensamos y haciendo una rumiación asquerosa en la que, bueno, la razón como que se superpone a toda nuestra experiencia humana, ¿no? Sin duda. Y bueno, y ese es el otro extremo de lo que vos decís, ¿no? Una cosa es quedarse demasiado en lo simple y como que no preocuparse por la complejidad de las cosas y no sentirlas por la interacción sistémica que tienen, digamos, con todas las otras cosas. Y otra también es quedarse solamente en esa construcción mental que uno hace de la realidad de las cosas. Sí. Y eso también es superficialidad y me parece que es un punto clave también, claro, entender eso. No sé si la palabra es superficialidad, no lo he pensado mucho, pero lo que es seguro es simplicidad. Por eso que hablaba también en el programa anterior, cuando algo que es diádico le quitas una de sus partes, es inherentemente más simple. Porque de una complejidad que era integrada, te quedaste con una de las partes. No importa con qué parte te quedaste, porque ahí lo que estás haciendo es valencias de lo que a vos te importa más. Si te importa más lo lógico o te importa más lo vivencial. Y eso es una valoración propia de sentido común / moral. Y no tiene que ver con la realidad de la complejidad. O sea, si vos tenías dos integrados que hacían la realidad, si te quedás con uno, lo simplificaste. Exactamente. Bueno, estás mirando solamente una franja de lo que. De tu experiencia humana, ¿no? Y bueno, y acá entraría el tema de lo que vos dijiste, del memento mori y del carpe diem. Y esto me lo enseñó, o me lo comentó mi viejo, que una vuelta estábamos hablando de estoicismo y me hablaba de, bueno, justamente de este memento mori, que era como la conciencia de la muerte, y cómo siempre ese memento mori tiene que ser contrapuesto con el carpe diem. Tienen que estar los dos necesariamente. Y hay algo acá que tengo que leer, que quiero leer, que dice: el estoicismo marca un camino que puede dejarnos peor de lo que nos encontrábamos. Su foco está puesto en buscar que la realidad no nos afecte. En realidad, el memento mori. Esto lleva a la negación del valor de las cosas. Sin duda que tiene un papel muy importante en tomar perspectiva en la comparación de los bienes efímeros, pero corre con el riesgo de vaciar de contenido la realidad. Y con esto se refiere a que si yo tengo un exceso, digamos, de memento mori, voy a estar no prestando la atención al carpe diem y voy a estar vaciando todo ese contenido que contiene la vivencia del carpe diem, que es vivir el momento y experienciar lo que está pasando. O sea, efectivamente como cortándole las patas a la realidad. Y eso me parece importantísimo entenderle el estoicismo, ¿no? Que mucha gente solamente lo toma como una de las dos mitades, cuando en realidad es súper necesario y creo que se trata mismo en la filosofía del estoicismo el aprovechar el carpe diem, ¿no? El vivirlo. Tengo un relajo de notas. ¿De dónde fue que sacaste esa frase? Te lo voy a pasar desde un artículo que está en un diario. Pero estoy seguro de que Estoicismo, ya leí muerte eso. y pandemia. ¿Sí? Te lo paso. Dice: ¿por qué el estoicismo puede ayudarnos pero no alcanza? Ah, es Muy de interesante. O'Reilly. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, de O'Reilly. Sí. Wow, qué memoria que tenés, que hijo de... Lo vi. ¿Lo leíste? Está No te lo buenísimo. ¿Cómo llegaste a eso? Ah, por Me lo la pasó mi mesa viejo. de... ¿Eh? ¿En serio? Ah, se ve que lo sacó de ahí. Pero vos también viste De esa la mesa de mesa. filósofos. Sí. No era. ¿Vos No, no yo vi llegaste a uno ver? de Claro, yo la la mesa de vi y filósofos. tu viejo... ¡Ay, qué Ah, viejo! sí, toda la interconexión. Bueno.
Bueno, no sé, capaz que podemos hacer una recomendación a ese programa, ¿no? Vos lo has visto. Bueno, sí, lo pueden ver. Yo lo veo por YouTube. No conozco cuál es la radio, ni si es una radio online o en frecuencia, pero ¿cómo es esto? Se llama En Perspectiva y es una radio acá uruguaya que tienen algo, no sé en qué modalidad es, si mensual o qué onda, creo que sí es mensual. Hacen una mesa de filósofos, así llamaron el segmento, digamos, en los que van diferentes filósofos a hablar, actuales y uruguayos, o la mayoría de uruguayos, algunos a veces con esto de la virtualidad permiten venir de otros lugares, y hablan de temas de la actualidad. Ese artículo del que sacó la frase Chris es de Francisco Reilly, director en la UEM, en la Universidad de Montevideo, filósofo, eh, e hizo este artículo que yo leí y que a él lo invitaron por haber visto ese artículo porque era una mesa sobre la pandemia, las muertes en la actualidad y si la cantidad de muertes por COVID acercó la conceptualización y la vivencia de muerte a las personas. Estaban un poco hablando de eso. Ah, mira, qué genial. Bueno. Y bueno, esto del Memento Mori del Carpe Diem me hizo conectar mucho con cosas que ya habíamos hablado antes, porque venimos hablando de ciertas habilidades que hemos observado en varios programas ya. Y lo relacioné con la dualidad de la voluntad y del placer, siendo la voluntad el Memento Mori y el Carpe Diem el placer. El yin y el yang, que lo mencionamos bastante. El yang sería la voluntad y el yin sería el placer. El cielo y el infierno, que lo hablamos cuando hablamos de la Biblia. Y también lo relacioné con un poco de psicología junguiana, en el que él habla de un masculino y femenino. El masculino sería voluntad y el femenino sería placer. Y también algo que me dijo mi viejo, que no sé dónde lo habrá leído, pero bueno, y que tiene bastante sentido. Si hay exceso de Memento Mori, uno termina deprimiéndose. Y si hay exceso de Carpe Diem, uno cae en la vanidad. Y me parece genial eso. Porque si uno tiene un exceso de Memento Mori, solamente está enfocado en, digamos, lo que tiene que hacer o la voluntad, o ejercer la voluntad porque sabe que se va a morir y quiere dejar algo, quiere trabajar para algo, es como voluntad enfocada, digamos, ¿no? Sí, pero y eso puede llegar a que uno niegue o bloquee, como ya dijimos, partes de la experiencia de lo que está viviendo, ¿no? De las partes más emocionales, las partes más, como decía el artículo. No sé qué si ibas a decir algo. No, exactamente eso. Que cuando sobrepasás el Memento Mori es eso, cuando dejás de vivir la vida buscando ese objetivo final del dejar algo. Claro. Y bueno, el Carpe Diem, sí, es obvio, ¿no? Si uno tiene un exceso de disfrutar el momento, cae en las cosas vanas, cae en aquellos placeres más superficiales que solamente satisfacen una parte más momentánea de uno, pero sin embargo que adentro lo dejan vacío, ¿no? Y también con el tema del placer y el dolor, que vos trataste el programa pasado, ¿no? Y me encantó como dijiste que sin dolor no hay placer. Y tiene mucho sentido en esta sociedad, porque yo creo que hay una polaridad muy grande, ¿no? Como que hay mucha gente que busca solamente el placer, pero también hay mucha gente que solamente busca el Memento Mori. Creo que hay de esas dos cosas, pero un montón de las dos. Y no sé si haya mucho de un término medio, ¿no? Justamente hace unos años se hizo muy famoso, recontra famoso, un loco, un psicólogo canadiense, pero recontra famoso en todo el mundo, Jordan Peterson se llama, y se hizo famoso como el discurso base de él es decirle a la gente joven que tiene que asumir más responsabilidades. Y solamente haciendo eso, de distintas maneras lo decía, ¿no? Fue que, no sé, tienen un seguimiento de millones y millones de personas. O sea, eso habla mucho de la necesidad de muchas personas jóvenes de
de traspasar ese carpe diem y ese placer mundano, superficial, y buscar significado en cosas más profundas, ¿no? Cosas más Igual, trascendentales. a modo de tipo no confundir conceptos, yo cambiaría el carpe diem por hedonismo, por ejemplo. Y cambiaría el memento Sí. mori por la palabra que quieras que signifique coacción por producción. Y listo. Pero para no. Bueno, acá para no estamos estar, hablando de excesos. Claro, exacto, para no estar baqueteando conceptos que en sí son un equilibrio sano, pero que en su exposición al máximo pasan a ser negativos. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, sí, estamos hablando de excesos, nada más. Bien. Bueno, no sé si querés acotar algo, tengo más cosas para decir, pero me gustaría también que tengas tiempo de comentar cosas tuyas. No, ahí sí, en eso estoy de acuerdo en que, bueno, pasa que siempre no es la sociedad actual. Todas las sociedades les faltan puntos medios, eso no es nada nuevo. No sé a quién era el autor. Yo tengo un problema impresionante entre Hegel y Heidegger porque, no sé, los dos tienen H y los dos tienen G y mi cerebro no puede diferenciarlos. Son medios alemanes. Sí. No puedo diferenciarlos. Creo que es Hegel el que habla de la dialéctica de la historia. Y ya la traje 80 veces a cuento. Que es eso, Sí. que es que vamos de polo en polo. O sea, y Marx la retoma para explicar la sociedad de clases. Dice que, o sea, hay una. Lo que ya hablamos cuando hablamos del diálogo. Hay una antítesis, hay una tesis, y que al conflictuar, al luchar entre sí, sale una síntesis. Que esa síntesis pasa a ser una tesis, porque pasa a ser la norma o lo que gobierna sobre la realidad, que se le genera una antítesis porque es todo lo externo a esa tesis, y de nuevo así por el resto de la historia. Entonces, todo el rato de la historia es una suerte de penduleo. Y lo que ocurre es eso, lo que ocurre es que las dimensiones en las que actuamos son cercanas a polos más que cercanas al equilibrio. Y en eso está un poco lo que. Por ese lado viene mi aporte, de que no se trata solo de la sociedad actual, sino que de todas, solo que en la actualidad, con esto del paradigma de la superficialidad, que para mí es algo que no en un solo programa lo voy a poder defender, pero que en muchas otras cosas tengo idea de hacerlo porque me parece muy real, que nos enfocamos mucho en un pensamiento banalizado, superfluo, que se centra en el síntoma y no en la causa, para hacer la analogía con los dolores. Yo te diría igual que tengas cuidado en no caer en ese exceso de memento mori del que hablamos, ¿no? Claro, no, sin duda. Es que justamente creo que ese es otro punto muy importante. Todo obrar en la vida debería buscar el equilibrio, no debería buscar ninguna de las dos puntas. Que sí, eso es toda otra complejidad. Sí. Y una pregunta, ¿a vos qué te parece? ¿Que ese penduleo es cada vez mayor? Con eso me refiero a que cada vez hay una polarización más fuerte. grande, o que a través de la historia hemos arrancado desde polos muy distintos y ahora como que estamos llegando a un lugar un poco más integrado entre todos. Sí, es tentador decir eso, pero yo creo que no. Que ninguna de las dos, justamente. Creo que siempre nos mantenemos en un penduleo parecido. Nada, hablando desde la teoría, después en la práctica cómo ocurre esto en la realidad, es algo bastante nadie diferente. sabe. Pero Nadie creo sabe. que el penduleo justamente en su naturaleza como que se mantiene bastante parecido en el tema de que entre dos polos que te moves terminás en una síntesis que es como el punto medio entre comillas de dos partes, que no significa que las englobe a las dos, lo que ya dijimos todas las veces que mencionamos esto. No significa que las englobe a las dos, significa que es un producto de ambas, que comparte algo de ambas. Entonces es de alguna manera un punto medio que crea por contraposición una nueva antítesis que se va a mover más o menos en rangos parecidos. Entonces creo que no ocurre ninguna de ambas, no creo que ocurra una hiperpolarización. Pero no pasaría que si hay muchas de estas conjunciones, no sé cómo se dice, de estos diálogos que generan esa síntesis, ahí va, esos tesis, productos. a esa síntesis, exacto. ¿No pasaría que si hay muchas de estas síntesis cada vez como que se vayan refinando más para que entre todas estén como más... Sí, pasa que ahí entras... De acuerdo. Ahí entras en otra cosa que es, uno, que somos humanos, o sea, ninguna teoría que intente sistematizar va a poder entender en su totalidad al humano porque el humano es una partícula libre, o sea, es una partícula que es impredecible por naturaleza. Vos podés predecir cosas humanas, pero no la totalidad de la humanidad.
Entonces, esa partícula impredecible todo el rato va a estar cambiando. O sea, no necesariamente por estar teóricamente construyendo en base a, bueno, pero de dos cosas que eran diferentes, de alguna manera tenemos una nueva que junta una parte de cada una. Entonces, de alguna manera estamos acercándonos más a un punto medio. Pero no, porque también hay otro factor histórico que para mí me parece re interesante, en el cual estoy re poco adentrado, pero que cada vez que lo veo me llama mucho la atención, que es Nietzsche, que hablaba del retorno eterno. No sé si otros autores lo hacían, pero el retorno eterno justamente siempre lo mismo, que la historia se repite. No significa que estamos en una ficción lo dicen en muchos lugares. Ahí va. No significa que estamos en una ficción que todo el rato vuelve a ser idéntica. Pero sí que volvemos a retomar cosas históricas que como no las conocemos en la historia. O sea, ¿viste esa? Y a eso se conecta con otra frase que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso mismo, sí. que como no conocemos todo, porque también es humanamente imposible conocer todo, ahí la conjunción entre estas dos ideas nos permite entender por qué no necesariamente estamos en un punto medio. Por un lado, lo que nos parecería decir que nos acercamos al equilibrio. Por un lado tenemos una tesis y una antítesis, un punto positivo y un punto negativo, para hacerlo más fácil, que si lo juntamos generan una síntesis que hace el neutro, que básicamente recopila algunas características de cada cosa. Eso nos podría hacer pensar que nos acercamos al equilibrio cada vez que vamos juntando tesis y antítesis. Pero por otro lado, humanamente tenemos la realidad de que esta frase, el retorno eterno junto a la frase que lo explica, que es: el que no conoce la historia está condenado a repetirla, que el contexto de esa frase puede ser diferente a lo que estamos diciendo hoy, pero nos sirve para explicar lo de hoy. Que cuando vos tenés eso de que nosotros no somos todo conocedores de nuestro pasado, se genera una dinámica en la que no siempre estás yendo hacia el equilibrio, porque siempre estás volviendo para atrás por desconocer lo que antes ocurrió. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente estás yendo hacia un lugar de mayor equilibrio, porque todo el rato estás retomando cosas que por no conocer repetís. Igual, sí, es muy cierto eso, pero igualmente a través de la historia, a pesar de que hay cierta repetitividad en las cosas que se dan, ¿no? Hay como un cierto progreso de fondo que se va dando. Y eso creo que es a lo que yo más me refiero. Por más que, obvio, hay muchos tipos de ciclos que se dan en los sistemas sociales y humanos. Por ejemplo, el más básico es aquel que hablamos, creo que en un programa del verano, aquel sobre... no lo tengo muy claro, pero que los hombres débiles crean tiempos malos, oscuros o lo que sea. Esos tiempos crean gente fuerte y no sé qué. Y es un ciclo de 4 cosas. Sí. No me lo acuerdo ahora. Sí. Probablemente, capaz que lo escuchaste alguna vez. Eso es un ciclo bastante conocido que, bueno, se ha estudiado en 300 años nada más. Humanos débiles generan tiempos malos, humanos fuertes, tiempos buenos, humanos débiles, y ahí cumplís el Exacto, bien, gracias. Pero bueno, eso fue estudiado en un ciclo de 200, 300 años de historia americana o por ahí. Y no me quiero imaginar en tiempos de cientos y miles de años, ¿no? de la humanidad. Y bueno, para eso hay otros sistemas, yo qué sé, que ya no sé qué tanta credibilidad tengan, como por ejemplo sistemas más religiosos como el hinduista o algún sistema maya, en los que los mayas dicen que hay ciclos de, no sé, 12.000 años, cosas así, tipo recontra exageradas, que lo hacen pensar a uno. Eso es algo que está interesante. O incluso la misma astrología tiene ciclos de no sé cuántos miles de años para cada tiempo de cada signo. Hay un tiempo de 2000 años, por ejemplo, para cada signo. Y cuando terminan supuestamente los 12. Ah, es verdad, en el horóscopo chino, ahí va, yo me acuerdo de eso del horóscopo chino. Que sí, que bueno, esas sí. Son maneras de ordenar, en cierto modo, un poco arcaicamente, la historia humana, ¿no? Y cierta ciclicidad que se vio en un momento. Es muy interesante verlo así al tema de la astrología. Por más que ahora sea un bolazo el tema de entrar a leer tu horóscopo y todo eso, que es un bolazo. Aunque a veces le pega, pero bueno. Bueno, no sé, ya me perdí. Así que sigo con las notas que tengo.
Me gustó mucho cuando hablaste del tema de no demonizar el tema de la superficialidad. Porque querías hacerte cargo. Me pareció fantástico, porque cuando uno demoniza un problema, inmediatamente está bloqueándose en contra de mirarlo como es y encontrar las soluciones, ¿no? Y la interconectividad que tiene con otras cosas. Me pareció fantástico. Yo creo que sos más inteligente de lo que vos creés. O sea, sos tan boludo que no te das cuenta que decís cosas inteligentes. No, soy bastante consciente de esas cosas. Yo ayer o anteayer le dije a Sara, a una amiga nuestra, que yo soy mitad boludo, o sea, la mitad de las cosas que digo son pelotudeces y la otra mitad de las cosas son para enmarcar. Hagan lo que quieran con esa frase. Es que hay gente así. Yo me acuerdo que cuando mi hermano era chiquito, mandaba cualquier bolazo. Siempre decía un montón de palabras complejas, así todas cruzadas, pero tipo que te dejaban pensando. Lo dijo él sabía queriendo. lo que decía. Claro, exacto. Igual fuera de joda, ese punto es importante. Si bien hay que ir cerrando y te voy a dejar cerrar a vos con todo lo que quieras cerrar. Pero igual podemos seguir hablando para el siguiente programa. Sí, pero me parece que sí. sobre ese punto, creo que es importante decir. Porque todo el rato nos es más fácil, incluso para la gente que piensa estas cosas, a veces nos es más fácil demonizar artefactos, como si los artefactos fueran los que hacen las cosas mal. O si los artefactos fueran los que crearan las dinámicas. Y si bien los artefactos pueden predisponernos a crear dinámicas no tan curativas o no tan buenas, no tan buenas, los que le dan ese uso somos nosotros, como Instagram. Yo qué sé, Instagram es una droga sintética de las redes sociales. Pero yo qué sé, sos vos el que la usa 5 horas por día en lugar de interactuar o de leer o de hacer algo que te recree de una mejor manera. O sea, sí, eso puede predisponer a usar mal tus tiempos, pero sos vos el que lo usa mal, mi negro, ¿no? El celular no te está apuntando con una pistola. Entonces, responsabilizarse de las cosas es algo importante para mí, para poder actuar. Porque yo te puedo hacer un sistema filosófico de algo que puede darle bienestar a la sociedad, pero si nadie se responsabiliza de ese sistema y hacerlo práctica, no importa. Olvídate. Yo llamaría ahora como final de este programa a la gente a preguntarse a sí mismo si cómo ve este tema del memento mori del carpe diem y si tiene algún exceso en uno de los dos. Si a veces siente que está viviendo mucho buscando ese Instagram, esa satisfacción del momento, o si está buscando mucho algo, una motivación muy lejana. Que lo aleja mucho del hoy y de la experiencia de ahora. Creo que empezar a hacerse esas preguntas es clave, porque más allá de que encuentres la respuesta o no, eso va trabajando atrás. Y vamos a irnos dando cuenta de a poquito qué cosas podemos equilibrar más en la vida. Y decir... Dale, sí. Perdón, no, dale vos que lo mío es... Perfecto, porque como pastillita, digamos, de ayuda, es gracioso que hable de pastillitas de ayuda cuando en el anterior las cagaba a puteadas. No, pero como una manera para desbloquear el pensamiento, hoy que estamos todo el rato con la productividad y cuando alguien te dice que frenes, pensás en que tenés que ser un vago de repente para poder estabilizarte, es mentira. O sea, descansar no significa dormir, descansar no significa ser vago, descansar significa cuidarte, significa estabilizar tus tiempos, darte un descanso, que pueden ser 5 minutos, darte una ducha en la que tardás 2 minutos más porque dejás que el agua te pegue un poco más, ponerte la música que te gusta, que el sol te dé 10 minutos en la cara y en las palmas de la mano, que sirve, no sé por qué lo de las palmas de la mano, pero sé que sirve. Hacer un poco eso, estirar el cuerpo, no sé, hacer algo lúdico, pero hay diferentes maneras de descansar y de cuidarse que no es ser vago. Clave. Con eso, repensar lo que les dijo Chris, que está buenazo. Cerra nomás, mi rey. Nada, comentarles que probablemente el programa que viene tengamos un invitado. Un invitado especial. Un filósofo, un invitado especial. Un filósofo de Suiza. Estamos en un tremendo nivel en este programa. Qué hombre. Un filósofo que hace consultorías personales, Luca de Villacuá se llama. Y que probablemente vamos a estar hablando, bueno, de un montón de temas sobre qué es trabajar como un filósofo, cómo se vive, ¿no? El trabajar desde ahí.
y algunos temas con los que nos pudimos relacionar con él, que van de la mano un poco del tema de las relaciones sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo nos relacionamos a través de las redes sociales y también cómo necesitamos muchas veces de un otro para poder reconocernos a nosotros mismos y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un poco por ahí la vamos a agarrar. Así que bueno, estaría genial que nos acompañara el programa que viene. Y si tienen consultas, preguntas o cosas que les gustaría hablar del programa que viene, nos lo escriben por @sinpermiso_uy, que seguro lo vamos a retomar en esa épico programa que viene. En ese épico. Exactamente. Bueno, nos vemos, Agus. Nos Un vemos. placer, como siempre. Adiós. Bye, bye.